Buenas tardes a todos. En esta clase no vamos a avanzar con ningún contenido teórico nuevo. Estamos en la segunda semana, la primera semana completa acaba de terminar del trabajo práctico 3 y necesitamos que lo tengan avanzado para poder seguir. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es ponernos al día con algunos ejemplos de obras interesantes en las que se aplicaron en el diseño de construcciones reales los conceptos que vimos hasta ahora. O sea, con las obras que vamos a mostrar hoy se hacen con el contenido que vimos hasta ahora en el curso. Empiezo con esta, que es interacción terreno-estructura. ¿Qué le pasa a esto? Terreno-estructura, ahí está. En muros de tierra estabilizada mecánicamente. Esto que están viendo es una construcción bastante típica en minería. Es un chancador, que es una enorme estructura, un equipo gigantesco que muele roca hasta un tamaño que pueda ser como es procesado en la planta de procesos, así que acá viene roca con mineral en piedras grandes, se echa acá adentro, se muele y sale por abajo. Esta cosa tiene unos 40 metros de altura y hace falta que grandes camiones fuera de ruta sean capaces de venir acá, de culata, volcar el material, que queden unas pilas enormes al lado de un muro de 40 metros de altura. Y bueno, y es una obra de ingeniería, estamos hablando de una construcción importante, digamos, como muro de contención, 40 metros de altura, es importante, sobre todo con las cargas que tiene arriba, como por ejemplo esos camiones. Entonces planteamos el problema. Para la construcción, para la operación de estos chancadores hace falta llegar con equipos fuera de ruta al plano superior, y eso se hace típicamente con muro de tierra estabilizada mecánicamente de aproximación. Entonces aquí lo que te toca es el análisis de la interacción entre una estructura de acero o de hormigón y una estructura de tierra con geogrillas. Obviamente tienen rigideces muy diferentes si hay una interacción compleja, ¿no? Una interacción compleja estática y sísmica. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Ustedes recuerdan que esta filmina, en realidad la filmina que sigue, menciona los problemas, digamos, numéricos que hay, puramente numéricos que hay para modelizar esta geometría, pero en definitiva uno tiene aquí una estructura importante, rígida, de hormigón grande, y atrás, muy cerquita, tiene uno un muro de tierra estabilizada mecánicamente. En función de la secuencia constructiva, este muro se va a ir deformando a medida que lo vas colocando, mientras lo construís, y por deformación diferida después. Y acá hay una pequeña distancia. Si la distancia es insuficiente, la deformación de este muro durante su construcción, luego de su construcción o cuando se le pone la pila de material encima, hace que el muro toque a la estructura de hormigón. Y claramente las cargas que esta tierra puede imponer a esta estructura de hormigón, si es que se tocan, pueden ser enormes. Entonces, hay un montón de cosas que modelar. Recuerden, esta es la filmina en la cual la colocación de estas geogrillas produce una cantidad de problemas numéricos. ¿Se acuerdan? Que hablamos, lo muestro la que sigue para que se acuerden. Hablamos de que calculada esta estructura sin interfaces da un asentamiento y con interfaces da otro, y también otro esfuerzo horizontal. Vuelvo para atrás. Y entonces esto que estamos viendo acá es simplemente un rectángulo que representa la estructura rígida de hormigón. Y acá lo que vamos viendo como modelo son las geogrillas y una geogrilla acá que tiene un desplazamiento, ¿cómo es? Un gap abierto, y ese gap
es el que permite que cuando uno modele la estructura, si la deformación de este muro es menor que el gap, esto no toca esto y no hay carga. Y cuando la deformación horizontal es tal que si se toca uno con el otro, básicamente las geogrillas dejan de trabajar y ahora empieza a haber una carga en el muro. Si me dejan dibujarlo, esta zona tiene presiones de contacto entre el relleno y la estructura porque la posición deformada del muro de tierra estabilizada, esta llega a tocar acá arriba, mientras que acá abajo no llega a tocar. El conjunto, digamos, de esta estructura, una estructura muy rígida, una estructura flexible, típicamente, si querés no tener problemas, construís todo esto, esperás, dejás suficiente huelgo acá y construís esto después, no al revés. Bien, esta ya la vimos en la clase sobre elementos estructurales. Y aquí les vamos a dar solamente una filmina. No, en este curso no vamos a hablar de temas sísmicos, pero hay esta filmina me interesa ponerla aquí porque muestra algo que es típico. Cuando uno está analizando este problema, que es un muro de tierra estabilizada mecánicamente muy alto, y le pone un sismo, bueno, claramente pasan un montón de cosas, hay desplazamientos horizontales y verticales en toda la masa, uno no quiere tener en cuenta la existencia de la estructura de hormigón que está al lado, de concreto que está al lado, porque esa estructura no queremos que se cargue si es que llega a haber un evento sísmico. Y acá pueden ver el desplazamiento calculado en diferentes puntos A, B, C, D, el desplazamiento calculado asumiendo dos condiciones diferentes. La primera, asumimos que no está la pila de tierra, el relleno que viene a este gris que viene a ser el mineral que va a ser arrojado dentro del chancador. Asumimos que no está. Perdón, en este asumimos que sí está. Y en este asumimos que no está. Debemos esperar que cuando uno tiene una carga así, tanto mayor en un lado que en el otro, este fuera un problema, digamos, de crítico o de diseño comparado con este, pero no es el caso. Si uno no tiene esta masa, esa masa no confina el material de abajo y el material de abajo tiene menos confinamiento y por lo tanto tiene menos resistencia y rigidez. Es cierto, tiene menos masa, pero tiene menos resistencia y rigidez porque tiene menos presión de confinamiento. Y además, como esta masa, que es el mineral, déjenme ir para atrás para ver la foto. Como esta masa que representa toda esta pila de tierra que está acá, gigantesca, es un material que, acá está dibujada grande, es un material que no tiene cohesión. Cuando uno tiene la señal viniendo por acá y llega a este material que no está reforzado y está suelto, ahí se disipa mucha energía. Como consecuencia del cuento, el asentamiento o el comportamiento de la estructura con esta carga encima no es ni mejor ni peor que el comportamiento de la estructura cuando no tiene la carga. Entonces, ¿cómo termina siendo el análisis más adecuado? El análisis más adecuado termina siendo, no está la pila, o pongo la pila como una carga distribuida que da una presión, pero no da masa, o sea, ella misma no disipa energía, o pongo la pila como un triángulo de tierra que representa también la capacidad de disipación de la energía introducida por la señal sísmica en el mismo modelo. Cuando hablemos de sismos en el próximo cuatrimestre, vamos a hablar estas cosas con mucho detalle. Hoy lo que me interesa es que vean que no siempre reemplazar una parte del modelo por una carga equivalente va del lado de la seguridad.
sea, no es lo mismo a veces tener, muchas veces, no es lo mismo poner la cosa pesada como elemento sólido que solo poner la carga. El caso de la acción sísmica, cuando hay fuerzas dinámicas, digamos en general, es muy relevante para este comentario. Bueno, no sé si hay consulta respecto de lo que acabo de decir. Después solo me quedan 2 filminas de un ejemplo muy lindo que nos tocó hacer hace un tiempo. Si no hay, sigo. Este es un caso muy lindo que es la interacción esto era en Escondida, entre la fundación sobre pilotes de un chancador que estaba apoyado en un botadero, o sea, en un material que estaba sentándose, y la construcción simultánea de este relleno que es el muro TEM. En este caso, lo que les estoy mostrando es un modelo tridimensional en el cual, por la construcción del muro TEM simultánea con esta construcción de los pilotes y el cabezal, se produjeron fuertes asentamientos en el cabezal y los pilotes, arrastrados por la fricción, acá está del lado de atrás, arrastrados por la fricción negativa inducida por la construcción de este relleno, terminaban asentándose relativamente al terreno que los rodeaba, o sea, la fricción negativa inducía serios asentamientos en la punta de los pilotes. Acá tienen, esta es la última filmina, acá tienen el mapa de asentamientos en la platea que está apoyada sobre pilotes. Y noten, es interesante, el desplazamiento vertical en función de la profundidad llegó a ser de casi 100 milímetros. O sea, voy para atrás, la construcción de esta cosa que tenía 30 o 40 metros de altura indujo asentamientos de casi 10 centímetros en los pilotes que estaban más atrás. No es porque fallaran los pilotes, en absoluto, eso no es lo que pasó. Lo que pasa es que todo ese enorme peso sobre un botadero, que es un relleno muy suelto, indujo estos asentamientos de todo el conjunto. Y claramente, por la forma que tienen los asentamientos, estaban inducidos por el peso del muro de tierra estabilizada y no por los pilotes, que de hecho esta deformación que se produjo ocurrió antes que los pilotes tuvieran ninguna carga. Esto era solamente porque la fricción de los pilotes y el asentamiento del terreno alrededor por la carga del muro TEM, bueno, inducía esta distribución de esfuerzos normales. Noten también los desplazamientos en horizontal. Acá son diferentes modelos para diferentes casos de análisis, pero también hubieron desplazamientos horizontales en los pilotes que en cabeza eran hasta 40 milímetros para un lado y abajo, a la otra punta, calculados, no medidos, hasta 10 milímetros para el otro lado. O sea, estamos hablando de desplazamientos relativamente importantes. Una obra enorme, 40 metros de relleno, pilotes de 30 metros de largo y no sé, no me acuerdo, creo que 1,5 metros de diámetro, claramente una obra grandota. Bueno, pero interesante, se hicieron 2 de estas obras. En la primera se construyó el muro TEM cuando ya estaba hormigonada, o sea, se fue construyendo el muro TEM y se fue hormigonando la platea, y la platea sufrió deformaciones. Afortunadamente no la sacó de servicio, pero fueron grandes. Mientras tanto, en la segunda, con esa experiencia, se construyó todo el muro TEM y todos los pilotes, pero no la platea. Y cuando el muro terminó de ser construido, recién ahí se hormigonó la platea, que no tuvo ningún inconveniente. No sé si hay consultas. Por chat no hay ningún. Oh, bárbaro. Bueno, ese es un caso de algo que se puede resolver con las herramientas que ustedes tienen en la parte estática, que se puede resolver con las herramientas que ustedes han estado aprendiendo hasta ahora. Paso ahora a otro problema, que es un muro circular para el arroyo Vega, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue modelizado con muros colados con paneles. Es un pozo de descarga de 35 metros de diámetro y 30 metros de profundidad que fue construido
con paneles hechos con una hidrofresa, y los paneles tienen 58 metros de profundidad. O sea, los paneles entran 28 metros bajo el fondo de excavación. Son profundos, atraviesan la formación Poliche, que son unas arenas, un acuífero de arenas limpias que tenemos bajo toda la ciudad de Buenos Aires, y se clavan en unas arcillas del Paranaense que son miocénicas, son muy viejas, y que son unas arcillas de alta plasticidad y muy baja conductividad hidráulica, muy baja permeabilidad. Entonces, el planteo del problema: esto es un pozo circular sostenido con paneles de muro colado, y tenemos, al poner estos paneles que llegan hasta unas arcillas impermeables, abatiendo, sacando el agua del interior, no hace falta bajar el nivel freático afuera, porque el agua de afuera no puede pasar por abajo y entrar, porque tenemos este sello con estas arcillas de baja plasticidad. Entonces, esto permite hacer una excavación de 30 metros de profundidad donde sale la tunelera. Los aspectos de diseño de esto son las tensiones circunferenciales del panel en el muro, o sea, las tensiones en dirección horizontal, también la flexión vertical, el tener en cuenta los desvíos, porque los paneles no son elementos matemáticos perfectos, esto no es un círculo perfecto, hay un apartamiento severo por construcción del círculo ideal. Y además hay que hacer un análisis del comportamiento de las juntas entre los diferentes paneles. Recuerden que un muro colado, hecho con una hidrofresa, se van haciendo paneles verticales que se hormigonan cada uno por separado, por lo que no hay continuidad de armaduras en dirección horizontal. Y por último, el problema de la estabilidad del fondo. Empecemos pensando el tema con un modelo 2D. En un modelo bidimensional, axil simétrico, este es el eje de simetría, pega toda la vuelta, y por supuesto esto representa un círculo perfecto, una línea vertical con un círculo perfecto. Esto nos viene bien para estudiar la estabilidad del fondo, para estar seguros que con el agua acá arriba y el agua acá batida para poder excavar, este flujo y el desequilibrio de cargas producido por la excavación de 30 metros de profundidad no genera un problema de estabilidad de fondo, o sea que no se nos rompe subiendo el suelo aquí. Y también permite hacer un primer cálculo de las solicitaciones circunferenciales, o sea, las compresiones en este plano. Es un primer análisis asumiendo que el pozo es un círculo perfecto. Como desventajas, esto obliga a que los estratos sean todos horizontales y uniformes, porque tiene que tener simetría de revolución. Y por supuesto que el muro es un círculo perfecto. En cambio, si lo que usamos es un modelo tridimensional, se puede poner de una manera más realista los contactos geológicos entre las diferentes unidades geotécnicas, y se puede tener en cuenta la panelización poligonal del muro colado, que quiere decir que cada tramo uno lo hace con una herramienta que genera algo recto, de manera que acá no tenemos un círculo perfecto. De eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la panelización poligonal. Y además se pueden tener en cuenta las aberturas, acá está y aquí, para que salga la tunelera. Bien, la desventaja de hacer un modelo 3D es el costo computacional, y que claramente tenemos peor calidad numérica. Para las cosas que se pueden resolver con un modelo 2D, el modelo 3D tiene resultados que tienen peor calidad numérica. Acá tenemos una comparación de solicitaciones entre los resultados de los modelos bidimensionales 2D y tridimensionales. Las solicitaciones verticales dan igual, pero en la dirección circunferencial, las solicitaciones calculadas en el modelo tridimensional son seriamente más grandes que las del modelo bidimensional, porque el pozo no es un círculo perfecto. Entonces, en un análisis de los esfuerzos transversales te dan una diferencia entre
3.200 y 4.400 kN de esfuerzo normal horizontal, o sea, circunferencial. Para estudiar las solicitaciones inducidas por la panelización, hace falta hacer un modelo 3D. El modelo 3D aquí muestra cómo era. Esto es el desvío respecto del círculo. Y si uno, como resultado del modelo, traza punteado el círculo medio, encuentra que en función de los desvíos de la superficie esta poliédrica respecto al círculo perfecto, hay concentración de compresión que va cambiando de cara de un lado y del otro. Si uno mire los esfuerzos normales circunferenciales, se ven parecidos, a pesar que uno está, esto es un círculo, este no es círculo, pero digamos, los esfuerzos digamos, de momentos flexores circunferenciales, que esto esté colorado y esto verde, y acá fuera colorado y verde, dan estas manchas que obviamente en un modelo en que esto está reemplazado por un círculo desaparece completamente. Estas son solicitaciones importantes y el corte en estos cambios de dirección son importantes y no pueden ser analizados con un modelo 2D. Entonces, mirando la foto de la derecha, espero que se pueda apreciar, acá hay un quiebre, acá hay otro quiebre, acá este panel está recto. Entonces, hay que tener en cuenta que las jaulas de las armaduras se ponen así y son independientes. O sea, este tramito tiene esta jaula, pero no hay ninguna armadura que conecte esto con esto. Esto acá es hormigón simple. Entonces, el corte circunferencial en el quiebre, este corte acá, en este plano, es un corte que hay que materializar, que hay que analizar en hormigón simple. El momento circunferencial acá, entre las dos jaulas, también es en hormigón simple, y hay alguna seria incertidumbre en cuanto al esfuerzo normal circunferencial. O sea, la fuerza normal que uno saca aquí y con la que tiene que equilibrar el momento flexor, porque estamos haciendo hormigón simple, esa fuerza normal tiene incertidumbre, de manera que esto tiene que ser conservadoramente evaluado. Además está el problema. Escucho. Carmine te pregunta, ¿los paneles de muro colado se modelaron como placas o como sólidos? Como sólidos. Como sólidos. ¿Qué es lo que están viendo ahí en el dibujo? También como placas, pero en esto que están viendo en este momento se han dibujado como sólidos. Bien. Los esfuerzos normales, estos tienen incertidumbre, los momentos flexores también, entonces todo esto hay que diseñarlo con algún cuidado. También el efecto de los orificios. Acá tenemos esta cosa calculada en Plaxis y acá está calculado en Lusas, que es un software de análisis estructural, que la parte que la hace mucho más linda que Plaxis, pero bueno, no tiene en cuenta bien el comportamiento del terreno. Y entonces terminamos haciendo el análisis en un programa de geotecnia como es Plaxis y en un programa estructural para ver cómo andaban comparando. Y aquí, bueno, lo están viendo aquí la comparación entre uno y otro. Y lo central digamos, para llevarnos como idea, el muro colado no tiene armadura horizontal y no es un círculo perfecto. Hay que verificar que la sección permanece comprimida y hay que recordar que cuando uno piensa en un panel de muro colado ahí, te puede quedar construido ahí. En función de la vertical, uno te puede quedar así y el otro te puede quedar así. Y el otro te puede quedar así. Entonces, a 60 metros de profundidad o a 50 metros de profundidad, la superposición entre paneles consecutivos puede ser mucho menor que la superposición teórica. Esto es central, puede duplicar las tensiones en juego. Y estos desvíos son inherentes al procedimiento constructivo y no lo vamos a arreglar hablando, ni reclamando, ni poniendo inspectores. Funciona así. Acá tienen una foto en la que la panelización se ve muy bien, o sea, se nota claramente
los diferentes cortes de cambios de dirección. Y bueno, aquí se ve algún problema de que hubo algún desvío en algún panel. Y este es el brazo de una retro gigantesca, una Long Reach, que está sacando tierra de aquí y la tierra la está trayendo esta máquina, la está poniendo ahí para que ésta llegue a sacarla. La extracción de tierra es un problema grande. Es un problema importante acá. 35 metros de diámetro, 30 metros de profundidad, sacándolo así con cucharita, es un problema gigantesco en plazo. Ahí acaba de irse 1,5 metros. Y nos queda todo eso por delante. Tienen una foto que muestra más abajo cuando una máquina estira y le da un besito a la otra máquina balde con balde y esta máquina sube y carga este otro balde. Esta cosa tiene 16 metros de profundidad, llega hasta 16, pero esto tiene 30. Así que otra igual queda ahí abajo y están ahí dándose besitos con la punta de los pies. Última foto, muy linda foto y que muestra muy claramente la panelización, o sea, el desvío que hay entre el concepto de que el muro es circular y la realidad de la construcción. No sé si se consultas. También esto enteramente con el contenido que hasta ahora vieron en el curso. Decime, Felipe. Ángel pregunta, ¿podría llegar a existir algún cambio en el comportamiento geotécnico del material de suelo en contacto con el hormigón al momento de colocarse? Entre paréntesis, acción térmica. Pregunto sobre todo para las plateas de espesores muy grandes. En este ejemplo sería la losa de fondo. Ok, el tema tiene que ser analizado y cuando tienes una platea de espesor muy grande tenés que hacer análisis térmico de eso. Espero, Felipe, que pronto tengas algún ejemplo para compartir bien puestito en un PowerPoint, ¿no? Espero. Igual eso sería el tema del hormigón. No sé cómo acopla con la parte geotécnica. Al suelo ignora completamente. Al suelo que lo cambies de los 16, 18 grados que tiene a los 45, 50 o 60 que puede alcanzar en el contacto, al terreno nada. Hay un incremento de presiones de poros, pero a la velocidad que ocurre disipa. No puedo imaginar que eso sea un problema serio, pero sí para el hormigón. Claramente para el hormigón, ¿no? No, para el suelo no. Para el suelo en ningún caso el problema térmico de la hidratación del hormigón ha sido nunca un problema geotécnico, que yo sepa. Claro, justamente Ángel preguntaba sobre eso y dice muchas gracias. Y Okay. no hay ninguna otra pregunta. Ahora vamos a seguir con el siguiente, que es la obra de El Paseo del Bajo. Creo que todos saben cuál es el Paseo del Bajo. Es el proyecto este que ya está funcionando, pasa 6 cuadras de la... Ahí, y corta es la zanja que hay entre Puerto Madero y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es un corredor vial de 7,1 kilómetros de largo que está entre la autopista Ilia y la autopista 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. Es donde van los camiones en trinchera para que los autos vayan por la calle, solo van camiones. Y estas son como es los datos que estaban disponibles en la página cuando estaba en construcción. La sección típica del Paseo del Bajo era esta, con unos pilotes de tracción que luego fueron reemplazados por micropilotes, unos muros colados, y esta es la excavación. El suelo tiene una parte superior que es postpampeano, o sea, suelos de baja capacidad geotécnica, y toda la parte inferior es pampeano, un suelo de alta capacidad geotécnica. La siguiente filmina tiene un video institucional, bajé de YouTube. No es como se hizo la obra, pero da una buena idea de más o menos de qué estamos hablando. Así que voy a tratar de que ahí arrancó. Ahí están haciendo la zanja. El procedimiento constructivo termina siendo la construcción de muros colados, viga superior, excavación hasta el techo del plampeado, instalación de pozos de alivio, excavación hasta la cota final,
instalación de micropilotes, instalación de desagües pluviales, una geomembrana, un hormigonado de la losa y la colocación de una carpeta de rodamiento y revestimientos interiores. Bueno, allá siguen construyendo. Ese video no le den mucha bolilla, lo pueden encontrar en YouTube, no es como se hizo la obra. Respecto de la ingeniería del pliego, había algunos detalles de diseño y algunas oportunidades de optimización importantes. Cuando uno hace un muro colado, la idea de que en el muro colado la armadura tenga toda esta sofisticación no es buena. Déjenme mostrarles. Yo tengo un pozo, bueno, voy a tratar de hacerlo un poquitito más decente. Esta cosa se hizo excavando acá 2,65, que es el ancho de la cuchara. Después se excava acá 2,65, que es el ancho de la cuchara. Después la cuchara viene acá y se come esto que se llama el melón, con lo que terminas haciendo una cosa de 6 metros. 6 metros largo. Está toda llena con bentonita, con lodo para estar estabilizadas. Ahí bajás la armadura y después que bajás la armadura, esta tratás de bajarla, si podés, si tu grúa te lo permite, no bajás pequeños paneles, bajás toda una armadura grande. Pero si no tenés más remedio, tenés que bajar varios pequeños, si no tenés grúa, tenés que bajar varios pequeños jaulas. Tenés esto, está excavado, sostenido con lodo, y si yo hago un zoom, tenés armaduras que tienen que tener un recubrimiento grande, 6-7 centímetros mínimo, porque esa cosa no queda perfecta cuando la excavas. Acá también tiene que tener 6 o 7 centímetros mínimos, y como por economía esta cosa capaz que tiene 80 centímetros, no mucho más, le saco 7, le saqué 14, le saco los espesores de las barras, le saco 20, 25, y me queda lugar en algunos lugares para bajar los tubos con los cuales voy a bombear hormigón para que el hormigón vaya llenándose de abajo hacia arriba. Si a alguien se le ocurre en vertical a las armaduras estas y estas ponerle acá adentro una armadura intermedia que tiene que tener un receso raro y una como si fuera un puente pero abajo tierra, entonces no entra el tubo. Si no entra el tubo, no se puede hormigonar. Y uno no puede pensar seriamente que uno va a mandar el tubo tocando acá y acá, y que acá estos recesos están ahí. Así no se pueden hacer este tipo de obras. Entonces, esto es un problema que solo se arregla haciendo un muro colado suficientemente grande como para que la armadura pase por acá. Todo el muro colado tiene que ser más grande para esto. Así que acá algo para optimizar. Quiero transmitirles este tipo de experiencia constructiva que no es geotecnia numérica, pero hace a hacer buena ingeniería de geotecnia, buena interacción terreno-estructura. Y la otra cosa que es un problema es cuando tenés un pilote cuyas armaduras tienen que funcionar como resistencia a la tracción, como apoyo, en una losa que tiene relativamente poco espesor. Entonces, cuando vos subís las armaduras de verdad y las tenés que empezar a anclar, se te complica seriamente la cosa. Y además está dibujada una geomembrana que se supone que es impermeable, de manera que acá tenemos un contacto entre un pilote que tiene que atravesar, porque si no, no toma la carga, y una geomembrana, con lo que eso quiere decir que en planta uno tiene una geomembrana que es una lona impermeable que tiene agujeros para pasar los pilotes cada 3x3, o una cosa por el estilo. Con agujeros cada 3x3 entre la autopista Buenos Aires-La Plata y Retiro, es muy poco probable que nos quede estanca esta losa. Aunque uno trate de hacer este contacto lo más perfecto posible, soldando y lo que quiera, toda esa longitud es completamente imposible. Como tener un submarino con ventanas, digamos. Como tener un submarino con ventanas. Pero esto no es porque sea mala la ingeniería, esto es una ingeniería de pliego para que cada constructor lo adapte como mejor pueda. Puedes aumentar el espesor, puedes cambiar esto por algunas barras roscadas, se puede ver. En todo caso, aquí son algunos de los ejemplos de oportunidades de optimización cuando uno se encuentra con que hay que construir esta obra. Ya no estamos hablando de
evaluar cuántos metros cúbicos va a costar, ni la ingeniería básica, no, es hacer la obra en serio. Nosotros participamos con algunas recomendaciones generales y con la modelización numérica de los procedimientos constructivos. Entonces, lo que están viendo ustedes ahí es algo que ya todos saben hacer. Ahí lo que van a ver es, hay una zanja que no sabíamos dónde ponerla, dónde era peor. Muy cerca del muro, patea el muro y se nos cae. Muy lejos del muro, teníamos un montón de problemas, entre otros, que a la zanja llevaba un caño que tenía que ser accesible. O sea, si te quedaba en el medio de la calzada, había que cortar la calle para llegar al caño. Bueno, todos estos son los problemas de diseño, pero al margen de esto, es una estructura de contención convencional. Aquí está el perfil estratigráfico a lo largo del proyecto. Acá está el pampeano y el pospampeano, más o menos por acá iba la punta de los muros colados. Ahí tienen algunos ejemplos de las geometrías analizadas con diferentes longitudes de los diferentes suelos y posición de zanja y longitud de muro colado. Aquí tienen el sistema de abatimiento de napa. Lo que hicimos fue, no queremos atravesar el muro colado para que el agua salga así, no queremos. Entonces hacemos un muro colado fuerte que pueda tomar cualquier empuje de agua y perforamos con drenes verticales sin bombas, perforamos al ladito del muro del lado de adentro. Entonces, cuando vamos excavando, el agua que está acá horizontal empieza a fluir. En cuanto encuentra estos pocitos, sale por acá libremente y hay que captarlo y bombearlo. Y entonces la napa exterior se abate, pero no del todo. Hasta ahí llegamos. Bueno, aceptamos eso. Nos queda todavía una presión hidrostática aquí. Tenemos que tomar la carga con las armaduras del muro y con su ficha. Y termina dando un diseño en el cual el control del agua lo hacemos desde adentro de la obra. No ponemos bombas afuera, no ponemos bombas adentro, simplemente perforaciones y que el agua salga. Cuando hay que hacer acá esta bendita zanja profunda acá, esa chiquitita que está ahí para meter unos caños pluviales, ahí con esto no alcanza. Y entonces ahí aparecen algunas bombas puestas en esta misma perforación para abatir un poco más localmente y poder hacer esos tubos. El procedimiento constructivo, como estaba descrito, fue modelado acá. No hace falta que guarde mucho detalle, ustedes esto lo pueden entender bien. Y acá hay algunos cálculos de factor de seguridad SSR, al fin de excavación, con bombeo y sin bombeo, o sea, si ponemos o no bombas del lado de adentro, y para unas ciertas geometrías, que no tienen mucho interés. Entonces, más o menos siempre falla de la misma manera, pero claramente sin bombeo estamos con una condición de seguridad limitada. ¿Qué hacemos con esto? Si esto es un problema, podemos poner las zanjas, podemos poner el bombeo en la zanja, o esto podemos hacerlo que no sea 2D. O sea, en vez de excavar esta zanja de longitud infinita, simplemente se puede excavar de una longitud limitada, poner el caño que vaya adentro y tapar para no tener esta configuración bidimensional en toda la longitud, que además cuando es largo también significa por un largo periodo de tiempo. Largo periodo, el de tiempo es una redundancia. Y bueno, entonces, si no vamos a poder bombeo, abran corto. Si van a poder bombeo, no hay problema, pueden abrir todo lo que quieran. La estabilidad del fondo se calcula básicamente haciendo el análisis de el peso y la resistencia al corte de los laterales de este tapón versus la presión del agua que ocurre en el fondo. Necesito 30 segundos. No, mi mujer lo escuchó y acaba de escapar mi perro que estaba acá conmigo. Entonces, esto es una cuenta que se hace en términos de presiones efectivas. Esta es la sobrepresión de agua, o sea, la diferencia de cota de agua entre afuera y adentro contra el peso unitario sumergido de esto. Y bueno, se la cuenta. Daba ampliamente, esto nunca fue un problema. O sea, nunca es un problema que en el caso del Paseo del Bajo, que todo el fondo se rompa, pero claro, acá sí hay presión del agua en el contacto. El agua pasa por el medio poroso que es el pampeano y queda en el contacto con la geomembrana y con la losa de fondo.
Entonces, a la losa de fondo hay que anclarla para que la losa de fondo, que es una estructura de muy poco espesor y muy ancha, no salga volando. Y lo que propusimos es usar micropilotes monobarra. El micropilote monobarra con esta pinta es mucho más fácil de sellar contra una geomembrana. Vos pones una geomembrana y lo que atraviesa la geomembrana mide algo que le podés poner una arandela de goma y sellar, o podés volcar brea y taponar. O sea, es chiquito. Entonces esto fue lo que se construyó, una losa anclada con micropilotes activos, o sea, se los ponía en carga, se los tesaba, longitud de 9,5 metros de longitud, una grilla de 350 por 250, da cuenta. Y ahí estaba la resistencia contra la carga aplicada, ahí justito, justito. Eso es un desafío constructivo, porque para poder, uno construye esto, lo coloca y después tiene que construir la losa, y en la losa hay que lograr que la carga del micropilote agarre la losa, porque si nosotros tenemos este micropilote puesto acá, que atraviesa la geomembrana, si no podemos nada, esto no sirve para nada. Le tenemos que empezar por poner esta tapa. Y esta tapa es este sombrero, es plástico, no es mecánico, pero se puede soldar, soldadura plástica, entonces queda como es, extruida contra la barra y este sombrero soldado a la geomembrana, uno por uno. Después venimos y construimos esto. Ustedes se imaginan, ¿no? Entre la autopista Buenos Aires-La Plata y Retiro, cada 350 por 250, sellar este sombrerito y después venir con esta a hormigonar todo eso, cuidando todos y cada uno de los sombreritos para que no romperlos durante la colocación de las armaduras y todo. ¿Se dan cuenta de lo que es este trabajo? Y después, que está hecho, la barra tiene, este es el sombrerito de PVC, pasa la barra aquí y la barra placa, tuerca y todo grouteado, todo lleno de pasta de cemento para sellar todo. Y de esa manera la losa de fondo queda anclada en el pilote y no sale volando al costo de que queda con este receso que después hay que groutear. O sea, lo que era un dibujo, ¿se acuerdan, no? Un pilote dibujado así con 4 barritas que entraban se convierte en esto para que funcione. Aquí tienen algunas fotos, la construcción de la zanja y los muros guías, la excavación del muro colado, este es la guía que forma la junta. Aquí tenemos una de las cucharas que era de eje rígido, y acá tengo otra cuchara más pesada colgada de cable. Y aquí tenemos la bajada de armadura, este es el panel largo, y aquí estamos a punto de bajar la armadura. Esto es la jaula, esto es el tubo para bajar, para hormigonar, por eso que no va bien la idea de colocar como es el receso, armaduras acá a mitad camino, son un verdadero problema. Hormigonado, desmoche y construcción de la viga superior, excavación de toda la obra, y en una foto un poquito más reciente pueden ver la impronta, aquí tic, 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 de los anclajes, se está terminando de poner para después terminar con la losa. O sea, después de que los anclajes, todos esos sombreritos y detalles se pone, viene el hormigonado final de la losa de fondo. Y la que voy a mostrar es una crítica a todos nosotros, pero es una crítica interesante que muestra las inevitables pequeñas diferencias que hay entre los modelos geotécnicos de Plaxis y la obra. Los modelos son herramientas, no reemplazan el juicio, no reemplazan la construcción cuidadosa ni la experiencia. Y acá les voy a mostrar en esto, que espero que sea un video que funcione. Sí, espero que funcione. Esta cuchara tratando de excavar 3-4 metros dentro del pampeano, y a pesar de que la arroja con violencia, con lo que genera mucho daño en los suelos de arriba, prácticamente choca contra el pampeano abajo, que es muy duro, y no. Yo falta una cuchara más grande. Mire cómo cae esa cuchara.
la tiraron a toda la velocidad que pudieron, y la cuchara llegó abajo, tocó en el pampeano y capaz rascó 2 centímetros, 5 centímetros de tierra allá abajo, porque el suelo es duro. Entonces, ¿qué hace falta? Una cuchara con más toneladas. No lo van a arreglar con Plaxis, no lo van a arreglar con voluntad. Necesitan peso en la cuchara para que cuando las uñas se claven en un suelo de 50 golpes, como es el pampeano, puedan penetrar suficiente como para que al cerrar la cuchara escabe y sea útil. Una linda obra, quedó bien, salió bien. Digamos, en términos generales es una muy linda obra. Y bueno, esta es una breve reseña de cómo participa la modelización de los procedimientos constructivos en una obra de este tipo. No sé si hay consultas o comentarios. Por chat, por ahora no tenemos ninguno. No hay ninguna, sigo. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Casi 1 hora vamos. Ok, venimos bien. Ahora, el siguiente módulo refiere a la construcción de muelles portuarios. Y ahí tengo uno en Dock Sur, que fue una extensión del muelle de Exolgan. Y lo que se nos pide es optimizar el procedimiento constructivo del muelle sobre pilotes, usando un tablestacado aquí atrás. Y el objetivo básicamente es estar seguro que la obra se puede hacer. El procedimiento constructivo venía a ser hacer algunos pilotes en tierra, hacer un relleno temporario para mandar la máquina aquí, excavar acá adentro, esto queda en seco. Como está en seco, se puede colocar la protección de costas en seco, que es barata y sale bien. Después, donde están los pilotes, se ponen unas prelosas y una losa, se termina de hormigonar esto, y con una draga se retira todo esta parte que no había sido excavada, o sea que ahora queda todo bajo el agua. Y ahora que está todo esto aquí, con una barcaza se instalan los pilotes de la mitad del agua, se continúa la construcción de la defensa de costa. ¿Ven? Esta llega hasta acá, esta zona aquí abajo, y después se continúa con la construcción del tablero. Esta es la secuencia que se empleó. Y entonces, bueno, a pensar. La primera cosa es la optimización geométrica del corte del terreno y estructural. O sea, si uno imagina que no está el tablero, la condición de largo plazo, el factor de seguridad de la parte exterior está muy comprometido. Los momentos flexores son importantes. Y bueno, algunas optimizaciones que permitieron mejorar la cosa es hacer un corte horizontal acá, para reducir este pedazo de tierra que no necesita. Total, la tablesteca puede tomar esta flexión, así que sacando esta tierra mejora la estabilidad del conjunto como... recuerda que esta tierra está arriba del agua, ¿no? Mejora la estabilidad del conjunto porque es un peso importante que desaparece. Y después hubo que alargar la tablesteca 1 metro más, de 12 a 13 metros, para asegurar una superficie de deslizamiento que tuviera, digamos, la seguridad adecuada. Y con eso, un coeficiente de seguridad aceptable. Ahora que está el diseño, ya sabemos que la condición final va a funcionar, empezamos con el procedimiento constructivo, así que hay que hacer el abatimiento, no se lo olviden. Si simulan esta excavación y se olvida si aparece la línea acá, es como si hicieran la excavación sumergida, ¿verdad? Hay que hacer el abatimiento, va a un relleno exterior temporario y ese relleno induce consolidación. Y hay que ir, bueno, hay toda la secuencia hasta el estado final que tiene esta punta. Y aquí, en este cálculo, como estas líneas representan, son barras que están representando los pilotes, hoy quizás usaríamos embedded pines, en este estado final, estos pilotes que son elásticos terminan reforzando el talud. O sea, en un modelo 2D, la estabilidad del talud con los pilotes queda un poco sobreestimada, por eso es importante hacer la estabilidad del talud sin los pilotes para asegurarse que no estás usando a los pilotes para la estabilidad a largo plazo del talud.
Las deformaciones impuestas a los pilotes por los desplazamientos de formación del talud son importantes, ¿eh? O sea, son números relativamente significativos. Desplazamientos horizontales, las diferentes líneas, 100, 60, 40 y 20 milímetros. En el relleno final, más 150 milímetros, o sea, se mueve cuando terminamos de hacer los rellenos. Y bueno, y hay solicitaciones estructurales de la interacción entre el talud que hay abajo del agua y que se deforma, y los pilotes que en principio están calculados para sostener el tablero. Y esa es la carga para la que están pensados. Pero por supuesto, como cualquier otra estructura, tienen que tomar todas las cargas que hemos pensado para ellas y todas las que nos hemos olvidado. Y esta es una carga importante, porque estás haciendo pilotes muy rígidos, muy próximos entre sí, en un talud de suelos muy blandos. Ahí tienen una foto en momento que está, acá todavía está el lado tierra, acá está ya la barcaza haciendo su trabajo para construir los pilotes. Esta es una obra que hizo Evi, sí, escuchó. Harold nos pregunta si este tipo de análisis de solicitaciones estructurales contó también con límites permisibles de desplazamientos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue informar lo que nos estaba dando para ver si aceptaban ese diseño. No había no podemos decir si un pilote que se mueve 8 centímetros o 7 en cabeza, 15, está bien o está mal. Depende exclusiva, o sea, si las solicitaciones no llegan a clasificar al pilote como elemento estructural, mucho de lo que se está moviendo y se ve acá es en realidad movimiento del terreno alrededor del pilote. O sea, el terreno se mueve, empuja el pilote, lo deforma, lo quiebra así. Si este momento flexor no llega al de plastificación, simplemente estás aplastando suelo y corriéndolo de un lado para el otro. Eso pasa todo el tiempo. De manera que, esto fue hace 15 años o 10 años, no me acuerdo, pero no me acuerdo ahora que hubiéramos hecho una discusión de cuánto se podía mover los pilotes. Lo que seguro es importante es que los pilotes se muevan antes que el muelle esté en operación, ¿verdad? O sea, todas esas cosas pasan mientras los estamos construyendo y el talud se va moviendo y moviendo por la excavación de la draga y todo eso, pero ojalá pase antes que el muelle esté operando. O sea, en realidad, para cuando hormigonamos, para cuando el muelle opera, esto ya ocurrió y ya está estabilizado. Eso es lo que deseamos. No sé si contesté. Harold dice gracias. Bien. Vamos a otro ejemplo, un muelle opaco en Campana, que es un frente opaco con combi igual. Acá está el tablero, esto es el lado agua, está todo lleno de tierra. Y empezamos a analizar como caso base unos pilotes verticales, después analizamos algunas alternativas, poner una placa de anclaje, ven que acá no está y acá aparece. Es una estructura que clavamos atrás de todo para que ayude para los esfuerzos horizontales, y está con y sin la placa, y después en vez de usar acá pilotes de hormigón, usar pilotes de acero, verticales o inclinados, y después los pilotes inclinados más la placa. Al final el diseño que ganó de todos estos análisis fue un frente de combi wall acá adelante. El combi wall, les hago acordar, es cuando pones un pilote tubular de acero que tiene acá un gancho y acá otro gancho, y en este gancho pones una tablestaca y se va el otro pilote y para allá va la otra tablestaca. Es una combinación de cosas que tienen enorme capacidad de tomar cargas verticales, pero también flexión, y tablestacas. O sea, el combi igual lo que permite es tomar la carga del tablero como carga vertical y sostener el empuje como carga horizontal, las dos cosas. Entonces, eso es lo que se usó en la línea de frente. Detrás, pilotes de acero inclinados, y atrás de todo, pilotes convencionales, la placa. La placa ayuda enormemente porque uniformiza los desplazamientos horizontales todo acá adentro. Y otra cosa que hicimos fue excavar bajo el tablero, porque acá había unos cuantos metros de tierra que solo es peso, o sea, solo aumenta las solicitaciones, solo aumenta las deformaciones, no hace nada útil
porque obviamente el tablero no iba a quedar apoyado sobre esta tierra, siendo que estaba apoyado sobre un combi wall, pilote de hormigón y pilote de acero. Es interesante, combi wall, pilotes de hormigón, pilotes de acero, tabla estaca, estructura, tablero de hormigón, secuencia constructiva. Sin modelación numérica, no vas a encontrar muchos ingenieros que estén cómodos soportando una estructura pesada parcialmente sobre una combinación de pilotes y tabla estaca, parcialmente en pilote de hormigón y parcialmente en pilotes de acero inclinados. Y estos últimos, obviamente, hincados, los primeros perforados. Digamos, ¿qué encontrarías en el manual del ingeniero estructural tomo 1? Todos los elementos de fundación iguales. Entonces, si un pilote es perforado, todos son perforados, y si uno es vertical, son todos verticales, si uno es de hormigón, son todos hormigón, y así esto permite una optimización importante. En plazo, son diferentes equipos, entonces el que está haciendo algunas cosas, ya trajiste el equipo que es capaz de hincar porque tuviste que meter el combi. Con ese haces todo esto. Mientras tanto, vas haciendo estos pilotes que son mucho más lentos, y todas esas cosas. Ahí tienen el modelo 3D, quedan solo dos filminas. El modelo 3D aquí es 3D, pero es un gajo, ¿no? Y acá no se ven ahí adentro los pilotes de acero, pero noten que pueden poner elementos de placa, embedded piles y elementos de viga para representar al combi en la zona que está como empotrada, y acá también, estos son embedded piles, y bueno, eso permite jugar y inclinarlo, jugar con la separación, inclinación y todo esto. Y acá está modelado el tablero. Al final del cuento, ahí tienen los desplazamientos, las solicitaciones en los pilotes del combi, las solicitaciones en los pilotes inclinados, las solicitaciones en la placa que representa al tabla estacado. Esta es la última filmina. Fueron dos ejemplos de estructuras reales hechas de, ¿cómo es? De muelles portuarios. No sé si hay consultas. Estoy Te hago yendo una rápido. consulta yo. ¿Cómo? Dale, decime. Te hago una consulta yo. En este caso, ¿cuánto cambió entre el modelo 2D y el 3D? Porque el 3D parece bastante plano. Sí, sí, no es que no cambia mucho. No, no. Esto no es interesante entre 2D y 3D por los aspectos geotécnicos. Es porque no había manera de... A ver, cosas muy locas. El dueño de la obra compró los tubos de los combi wall porque los encontró baratos, creo que en Austria. Nos decían entonces, vas a usar tubos de, invento, 21,3 metros de largo y pared de 11 milímetros o de 7,5 milímetros de espesor. Punto, ya los tengo comprados. Ahora arreglan. Y cosas así. O sea que este es un modelo que tuvo mucha componente de optimización estructural y no geotécnica. Está hecho un Plaxis 3D para poder, porque digamos, con un modelo de resortes de estructural puro, no hubiéramos podido ver nada de lo que estamos tratando de ver acá. Así que eso fue el objetivo de la modelización. O sea, para las componentes estructurales necesitas el 3D. ¿Me explico? Estás cortado, estás muteado. Gracias, perdón. Entonces dimensionaron directamente los elementos estructurales con este modelo. Sí, sí, este fue el Claro, modelo. mejor dicho. Marcos después Espinera nos pregunta, ¿esos 22,4 milímetros superiores de desplazamiento fueron del tablero? Claro, es todo junto, ¿no? Ahí se te mueve el tablero, se te mueve todo este tablero, la placa de atrás, y sin la placa los 22 hacen 40 o 50, y se te muere toda esta cabeza. Todo pasa todo junto, sí, sí. En el modelo, qué sé yo, qué pasó en la realidad, y seguro que ni lo midieron, ¿no? Bien. Ahora voy a hablar del dique de Carena, que es un relleno de ataguías celulares ejecutado en la base naval Puerto Belgrano en el año 2012, hace casi 10 años. Y bueno, entonces el problema es este: un dique de carena es una estructura, es un dique seco para mantenimiento de buques, ¿no? Y uno de los diques de carena en la base naval de Puerto Belgrano necesita que la compuerta cierre para sacar el agua y poder mirar el buque, ¿no? Y esa compuerta se había roto o tenía un problema, qué sé yo, y para repararla hubo que construir un cierre, y el cierre se hizo con ataguías celulares. ¿Qué son?
cilindros hechos con tablestacas planas a tracción, funcionando a tracción, y lo que se eligió fue la forma que está acá. Fue la primera vez que yo hice, y no solo fue la primera vez, además fue la última, que yo hice un diseño de ataguías celulares. No son tan frecuentes. Y entonces, ¿cómo funciona una ataguía celular? Bueno, uno hace estos cilindros o este conjunto de cosas, básicamente esperamos que estén apoyadas en algún suelo duro, porque si no hubiera un suelo duro, si se pudiera penetrar fácilmente, probablemente elegirías otra estructura de contención, probablemente. Pero bueno, la mayor parte de las veces tenés un terreno que es el que dice hasta aquí llegamos, y por supuesto no alcanza para sostener el problema del deslizamiento, capacidad de carga, volcamiento, digamos, todo este conjunto de cosas. Y además está el problema de las tensiones internas en la estructura de acero de las tablestacas. La geometría elegida fue esta: 3 celdas circulares de diámetro 21,8 metros, 2 interceldas de 10 metros de ancho y 2 riñones de contacto también de 10 metros de ancho. Y estos riñones, digamos, esto funciona así: primero construís esta, y acá pones una tablestaca especial, construís esta, y después este arquito, cuando lo construís, hay agua acá y hay agua acá. Después llenas todo de arena aquí, y este, agarrado aquí y aquí, no se escapa para afuera. Esta es una situación diferente, ¿verdad? Porque aquí tenés un radio, un tamaño, y acá tenés otro radio, y acá no tenés equilibrio de las dos componentes, si no es por la fricción contra la estructura de hormigón. Y acá encima esta cosa no era perfectamente vertical en el hormigón, o sea que esta tablestaca y esta pieza de hormigón se separaban. Se iban acercando en profundidad, o sea, se separaban hacia arriba. Entonces, los riñones extremos, estos, son estables, pero son estables no porque aquí haya otra cosa que agarre esto no queda suficientemente agarrado, pero con la forma que le dimos, terminan acuñándose entre la estructura del muelle y la estructura de la celda principal. La pared inclinada esta requirió la ejecución de un relleno entre la tablestaca que quedó vertical acá y la pared esta que estaba inclinada. Bueno, quedó un relleno así como una cuña de hormigón plástico, o sea, de hormigón de bajo módulo. Empezamos por el material de relleno. Este es el dique de Carena. Acá encontramos a 3 kilómetros una playa, un depósito ahí, que tenía características que lo hacían candidato. Hay alguna fotito ahí con amplificación. Acá tienen algunos ensayos de esta arena, ensayos triaxiales, para estimar el ángulo de fricción interna en función de la densidad relativa y poder medir hasta dónde había que densificar la arena dentro de las celdas para tener suficiente, digamos, capacidad mecánica, o sea, que los empujes no fueran tan grandes sobre las celdas. Los suelos de fundación tenemos, bueno, el agua, por supuesto, unos lodos, unos barritos, una arena medianamente densa, muy fácil de atravesar, y después unos limos compactos que eran muy difíciles de atravesar. O sea, la tablestaca llegaba hasta ahí y era muy difícil penetrarlos. Digamos, básicamente ahí teníamos rechazo. Como con estas condiciones geotécnicas, el suelo de abajo es enormemente resistente y ni siquiera se analiza, no hace falta analizar los problemas de capacidad de carga. O sea, es impensable que la cosa rompa por este suelo que está cimentado. Entonces empezamos por una sección de diseño en 2D que tiene que ser representativa de esto, ¿no? Que es la cosa que se replica hacia los costados. Y el análisis de estabilidad es esencialmente 2D. Hay un ancho equivalente, o sea, es toda el área que está rayada dividido este ancho, eso te da un ancho equivalente, que es la distancia entre estos dos. Y eso lo usás para los análisis de deslizamiento, volcamiento, capacidad de carga y estabilidad global. Las normas de diseño de estos exigen el cálculo analítico, de manera que hay que hacer un análisis convencional con técnicas de equilibrio límite, o sea, que poner todas las fuerzas en juego y hacer estos análisis, como se ve acá.
Hay dos modos de falla posible. Esta cosa vuelca girando alrededor de esta superficie, que es una espiral logarítmica, con esta forma o con esta forma, así, en función de que si el suelo de abajo es más débil que el relleno o no. Para que esta cosa sea estable, es indispensable que la celda no quede llena de agua. Entonces, si el agua, el lado mar está acá y acá está seco, el control del agua dentro de la celda es central. El agua pasa por las celdas muy poquito, pero además entra, va por el terreno y acá queda en contacto. Así que si uno no hace nada, el agua dentro de la celda está llena de arena. Así que el agua va a quedar horizontal. Chapa, chapa, arena. El agua en principio te queda justito por la mitad entre esto y esto. Simplemente porque esto viene por acá con una presión, digamos, 100, gira, sube, la presión es, digamos, 20, 100 menos 20, 80. La mitad es 40, 20 más 40, 60, o 100 menos 40, 60, acá te queda el agua. Pero entonces esta es muy alta, y si es muy alta, necesitas tablestacas más grandes, más peso de acero, más costo. Entonces, ¿qué podés hacer? Baja el agua. ¿Cómo podés bajar el agua? El agua la podés bajar con pozos de bombeo, o sea, bombas dentro de las celdas, y con barbajanas, que son perforaciones que hacemos en las tablestacas del lado de adentro para que el agua vaya escapando. Y las dos cosas hicimos. Acá está el dibujo del agua que te queda en la mitad entre una y otra cuando no haces nada, y nosotros la bajamos. El diseño estructural de esto, por el EAU 2004, es, digamos, exige que hagas una estimación de las tensiones inducidas en el cilindro de tablestacas por el relleno. Y para eso hay que poner un coeficiente de empuje. El coeficiente de empuje, digamos, coeficiente de empuje en reposo, está bastante medido con ensayos y con casos de obra, o sea, con análisis inverso en mediciones de monitoreo, ¿no? Y entonces tenés que los valores dependen de cómo se pone la arena dentro del cilindro este y el tipo de material que se usa. Pero típicamente 1.4 veces el coeficiente de empuje activo, a ver que son todos números muy parecidos, 1.4 veces el coeficiente de empuje activo es una buena estimación para la carga trapecial, triangular, producida por el peso propio de la arena convertida en fuerza horizontal con el coeficiente de empuje. Y ocurre que cuando densificás, o sea, cuando traes un elemento para densificar esto, aumenta la densidad, con lo que disminuye el empuje activo. El coeficiente K sub A disminuye. Acuérdense, K sub A es tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Cuando phi crece, K sub A disminuye, pero la sobreconsolidación, o sea, la densificación, el proceso de densificación incrementa las tensiones. Así que lo que se mide es que sí obtienes un material con más fricción, con mayor resistencia, pero el empuje como carga, el triángulo que hay que usar, prácticamente no cambia con la densificación, ni sube ni baja. Las tablestacas empleadas son de 11, 12 y 12,5 milímetros. Las compraron de 40 metros cortadas a la mitad, 20 y 20, y después nos dimos cuenta que íbamos a estar muy justos del lado interior con tablestacas de 20 metros, así que terminamos poniendo de 19,5 del lado de afuera y 20,5 del lado de adentro. O sea, las compramos de 40, pero no las cortamos a la mitad. Y entonces tenés la tablestaca común, la enorme mayoría son así, planas, porque trabajan por forma, no necesitamos rigidez flexional en dirección vertical. Y después tenemos la tablestaca que forma la, ¿cómo es? La Y, esta, y esta no se usó. Esta no se usó. Pero esta y estas son las tablestacas que se usaron. En el diseño estructural terminás haciendo tablas en las que tenés que comprobar
la tensión en la propia tabla, acá. En la mano, en el alma y en la conexión. Y, por supuesto, un modelo del RFD, hay que verificar que la resistencia minorada sea igual o mayor que la carga mayorada. El problema es que la tablestaca te la venden de 11 o de 12. Aquí entra de 11. En este lugar, esa tablestaca, voy para atrás, esta tablestaca hubo que comprarla de 12,5 por las tensiones locales que se producían en ese enganche. La enorme mayoría eran de 11, y las que hay aquí, entre aquí y aquí, o sea, las que hacen esta parte, tienen la tracción que sigue acá, pero también tiene la tracción que arranca acá. Entonces, estas terminan siendo de 12 milímetros, así que tablestacas de 11, de 12 y de 12,5. Así de cara es el acero, así hay que afinar las cuentas en estos casos. Bien, el modelo numérico 2D, acuérdense que el análisis se hizo primero con un modelo analítico. El modelo numérico 2D hace falta hacer milagros. Si ustedes se ponen a pensar esto 2D, este rectángulo que tenemos acá tiene un elemento estructural acá, una viga, y otro elemento estructural acá, una viga. No hay ninguna razón para que estas vigas no se caigan para afuera, ¿no? Porque para el modelo 2D, este punto y este punto no están vinculados, solamente hay tierra en el medio. Podríamos poner un tensor de dos nodos que unan las puntas para que, digamos, las cabezas no se muevan. Sí podríamos, pero entonces acá el modelo numérico nos daría una flexión de este tipo, que no es realista porque esto es circular en toda la altura. No sé si me estoy haciendo entender. Felipe, si no soy claro, párame por favor. Entonces, en definitiva, en un modelo 2D, las tensiones circunferenciales no se pueden estudiar, excepto, por supuesto, como hicimos en el ejemplo anterior, que hagamos un modelo axisimétrico, ¿no? Si el modelo es axisimétrico, claro, se pueden estudiar las cargas, solicitaciones horizontales, pero si el modelo no es axisimétrico, si el modelo es de deformación plana, esta cosa que está ahí representa algo que va al infinito para adelante y para atrás, no a un círculo. Bien, ¿cómo arreglamos esto? Cuentas a mano y le pusimos un relleno elástico lineal. Con la rigidez, el peso estimado del comportamiento de la arena que estaba ahí adentro, pero esencialmente elástico lineal. De manera que es el relleno es el que está sosteniendo paraditas a las dos líneas azules que representan a las tablestacas. ¿Para qué sirve eso? Bueno, si calibras razonablemente la rigidez de este relleno, te sirve para hacer una estimación de cuántos van a ser los desplazamientos horizontales y verticales que va a tener tu estructura y poder analizar un modo de falla 2D. Dicho sea de paso, miren qué belleza como dio el modo de falla, igualito que del libro. Y si miran adentro, van a encontrar dónde tenemos el agua. Esta es la línea freática obtenida con bombeo y barbacanas. ¿Qué quiere decir obtenido con bombeo y barbacanas? Que le dijimos a la constructista, que era Soledad allí, la napa no puede subir más que tanto. Necesitamos que tengan un monitoreo permanente. Si sube 2 metros, alerta, pongan en marcha todas las bombas. Si sube 3 metros, dejan de trabajar y avisan a toda la gente. Si sube 3,50 metros, evacúan. Es una regla muy clara, estaba pegado en todos lados. Nunca subió el agua, pero es así de serio. O sea, el agua acá arriba, que es lo que pasaría si todas las barbacanas están tapadas y todo como todas las bombas están apagadas, eso no, la estructura no lo hubiera tolerado. Bien, ahora viene un tema interesante. Acá chiquitito tenemos el agua que acá está, entonces el mar. El agua entra, fluye por acá abajo, parte, mantiene el nivel de agua intermedio dentro de la celda, sale y toda sale por acá.
O sea, aquí tenemos agua yendo de abajo hacia arriba, en este lugar. Si hacemos un zoom de esto y hacemos una línea en esta base, esto que se ve acá son los diagramas de subpresión con bombeo y con barbacanas, o sea, los diagramas de la presión, la sobrepresión hidrodinámica por el flujo de agua de abajo hacia arriba. Acá tienen como es el gráfico de presiones del agua. Y esta cosa hay que como es, equilibrarla con el peso propio del material que está arriba de esta línea. O sea, arriba de esta línea, este peso sumergido tiene que ser mayor que la subpresión en cualquier análisis que se nos ocurra. Incluso si el agua llega hasta acá arriba, vos podés tener un problema de flexión o de tracción en las tablas, que es grave, pero si acá, por el agua, tener el agua arriba, acá tenés levantamiento de fondo, si este tapón se va, perdiste la obra instantáneamente. Por eso estas tablestacas fueron de 20,50, mientras que estas fueron de 19,50. Necesitamos esos 50 centímetros más. ¿Por qué no le hicimos de 21? Porque no entra, por más que la claves, no lográs que entre la tablestaca en suelo tan duro. Simultáneamente jugando, ¿sí? Nos pregunta si se modelaron los pozos de bombeo. No en 2D. En 2D se modeló la napa forzada por las barbacanas y la tracción dada, digamos, el pozo de bombeo pasa a ser una liñita. A ver si la puedo mostrar. Yo digo que es así, exacto. No tengo láser cuando estoy aumentado. Miren unas liñitas celestes verticales finitas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 liñitas que están ahí, y esos son los lugares donde aplicás drenaje, donde controlás la presión del agua. En lo que está bien en este momento no está prendido, porque si no habría manchas en el flujo, ¿no? Pero es ahí donde controlás. Eso es lo que sería la bomba, pero eso no es modelar un pozo de bombeo, solamente decirle a la malla, en este lugar la presión del agua es menor y ya. Repito, en esto que se ve acá no está activado, pero esas líneas chiquititas que así a esta escala creo que no se ven, representan lo que serían las bombas. Y acá hay unas barbacanas representadas acá. Bien, vayamos al modelo 3D, cuyo pretensión es, bueno, para empezar, este modelo no se hizo durante la obra. Nosotros teníamos las arenas caracterizadas y las habíamos hecho caracterizar por estudiantes ahí del laboratorio de mecánica de suelos de la UBA. Los 2 o 3 tesistas hicieron sus tesis con este tipo de cosas y con estos modelos. Y al grupo le pedimos que, para entrenarse, hicieran este modelo 3D con la obra ya construida. O sea, cuando se hizo, la obra estaba funcionando. O sea, todavía no, ya por supuesto hace años que fue desarmada, pero en su momento estaba ahí operando, y tengo este modelo, acá tengo el agua arriba, acá está el abatimiento como dato de entrada, después toca el equilibrio el flujo para hacer el equilibrio, y esto es la resolución, esto es la calidad del resultado que se puede obtener con una malla de este tipo para este problema. Comparativamente con la malla 2D, esto es de mucho peor, pero claramente ahora el material de adentro ya es arena, porque esta chapa y esta chapa están unidas entre sí con la mecánica realista de cómo funciona un cilindro de chapa, ¿no? Bien, en esta obra se colocó un sistema de monitoreo, o sea, obviamente, ¿no? Se ponía la presión del agua adentro de las celdas y los desplazamientos en puntos críticos. Y eso nos permitió comparar lo que predijimos calculando y midiendo. Y noten que del lado de afuera, el modelo 2D y lo que se midió estuvo muy cerca. Y el lado de adentro, el que anduvo mejor fue el modelo 3D. El modelo 2D sobreestimó. ¿Por qué el de adentro se movió demasiado respecto al de afuera?
y le pusimos, no nos alcanzó la rigidez que le pusimos al relleno elástico entre las dos capas en el 2D. Ahora, es fácil saberlo cuando tenés la obra hecha, ¿no? Pero, bueno, eso fue. Y aquí tenemos la correlación entre la cota de agua en la dársena y los desplazamientos de las diferentes celdas. O sea, cuando se movía la marea del lado de afuera, se movía ¿es la de la madera? ¿O era el dique? No me acuerdo. Cuando se movía la marea del lado de afuera, se movían elásticamente para adentro y para afuera estos enormes cilindros. Esto fue el modelo. Ahí va la secuencia constructiva. Acá vamos a mostrar digamos, cómo se hizo la obra. Lo primero, se instalan unos pilotes. Con esos pilotes se instalan unas plantillas. Esa plantilla permite ir poniendo las tabletacas. El desafío es poner la última. Cuando se terminó eso, esto va 1, 2, esto aquí, se rellena y quedan esos pilotes a la fuente que hay que sacar después, ¿no? Y esos son pilotes temporarios, pero para poder poner la plantilla. Aquí les quiero contar que ahí abajo en el lecho había un poco de barro y ese barro no fue extraído. Y ven para hacer la plantilla, acá se pone este chapón, que hizo que después cuando estábamos sacando el lodo de adentro con una almeja, no pudimos sacar el lodo que había al lado de las barbacanas, de manera que la enorme mayoría de las barbacanas quedaron tapadas. Así que teníamos barbacanas y pozo de bombeo, por suerte, pues si hubiéramos puesto solo las barbacanas hubiéramos estado en problemas. Y se hicieron esfuerzos enormes por limpiar, pero no se logró. Ahí están, son todos renders de cómo se va construyendo la sección, y entonces ahora dejemos los renders y veamos esto, ¿no? Ahí está la veredita que les acabo de escribir, toda sostenida sobre pilotes temporarios. Esto es lo que vio Google de nuestro trabajo. Ahí está la instalación de las tablestacas y la difícil. Imagínense lo que es hacer algo de 21.6 metros de diámetro, llegar acá con precisión como para que este macho entre en esta hembra y esta hembra esté en este macho. Aquí está la tablestaca en forma de Y. Esta es la tablestaca en forma de Y. Aquí está saliendo. Cuando se pone esta tablestaca, cuando se la hinca, se coloca esta. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando está llenando, voy a ir para adelante para que lo vean, cuando uno está llenando la celda con arena, este cilindro de chapa se deforma. Entonces, cuando está vacío, esta manito es una recta perfecta. Y esta plaquita también. Pero si nosotros nos olvidamos de poner esta tablestaca y llenamos esto con arena, esta cosa ya no es más perfecta y empieza a tener esta forma. Y con él, la manito. Entonces, cuando venimos con una tablestaca recta, hembra, macho, a ponerla acá, no entra. No entra. Eso yo no lo sabía, por supuesto, pero Soletange sí. Entonces, cuando instalaron esta tablestaca, pusieron esta chapa. ¿Para qué? Para que la rigidez como membrana de esta tablestaca obligara a esta cosa a ir más recto y ya después entra acá. Esos son los detalles de la gente que sabe contra los que no sabemos hacer estas cosas, ¿no? Ahí están sobresaliendo algunas. Después de instaladas todas estas cosas, vino la densificación del terreno. La densificación del terreno la hicieron con el mismo vibrador con el que se instalaron las tablestacas y uno de los pilotes al que se le soldaron estas chapas exteriores, y ahí está esto, como es, entrando y saliendo. En la primera de las obras, de las celdas, entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía, aumentaba muy poquito, entraba, salía, da un costo y una cantidad de tiempo hasta que finalmente densificó, y entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, sabemos lo que está pasando. Estamos poniendo un cilindro que tiene la punta de abajo abierta, con algunas chapitas así, lo vibramos para adentro y para afuera, pero el material se está metiendo acá adentro.
Entonces es muy difícil densificar así. Bueno, pongamos la punta. Pusimos la punta y cuando pusimos la punta, el vibrador entró, hacía una vibración, en un ruido bárbaro, una vibración. O sea, a diferencia de esto que entraba y salía casi sin dolor, cuando entraba esto ya hincando un pilote con punta, todo saltaba, se te caían los dientes si estabas al lado. Entró, salió y cuando quiso volver a entrar en la segunda, no entró más. Porque había sido tan buena la densificación de los metros de arriba que fue imposible volver a meter el caño. Consecuencia, teníamos unas de estas celdas que tenían antes una cierta resistencia de CPT, digamos, básicamente, antes y después, que costó muchísimo hacer, acá está después, que costó muchísimo hacer, y después, bueno, así quedaron, y después tenemos otras celdas en las que pusimos en la punta al, ¿cómo es? Al caño este, y entonces logramos esto. La parte de arriba muy bien y abajo nada, no pudimos nada. De hecho, tan malo como al principio, peor. Simplemente porque no pudimos hacer la, ¿cómo es? Densificación profunda. Así que nuestra cuenta para estimar densidad relativa y tuvimos que salir a ver cuál era el efecto de tener más denso arriba y menos denso abajo. Otros detalles constructivos, quedan solo dos filminas, esta y una muy linda de fondo, que es, aún con una muy buena plantilla, o sea, haciéndolo esto, imagínense que esto tenía precisión milimétrica, y aún así, la última, cuando lo clavás, las fricciones contra estos dos, aunque los errores sean milimétricos, son enormes, pone a toda la estructura de tracción, piense que cada una de estas tiene un punto de soldadura contra la plantilla de abajo, o sea, contra esto. Está soldada acá, acá, acá. O sea, no es que vos tirás de aquí y se te viene todo como una sábana larga. Cada una de estas tablestacas está apoyadita acá. Entonces, vos no corres esto en esta dirección fácilmente. Bueno, y esto que se ve acá es la mordaza del vibrador, que cuando esto iba bajando, esto se ponía rojo cereza por la fricción. Esta mano se pone rojo cereza por la fricción y acá simplemente se rompió. Fatigó y rompió. Después, al colocar la Y se coloca también la otra tablestaca, ya lo mencioné, esa es la tablestaca que quedaba ahí colgadita afuera y esa tiene que ser más corta porque si fichás esa abajo y no te queda fichada en la dirección correcta, después cuando vas clavando las otras se te descalza. Así que estas tablestacas son largas, pero esta tiene que quedar más corta y la fichás después. Y después, esta pasarela perimetral es la que nos produjo que los lodos interiores no pudiéramos sacarlos en el metro más cercano a las tablestacas, con lo que las barbacanas nos quedaron taponadas. Así que si alguna vez en la vida llego a hacer una segunda taguía, alguna de estas cosas habré aprendido. Ahí está la obra funcionando, están reparándola adentro, están reparando la obra de hormigón, y quiero llamar vuestra atención sobre toda esta tierra que pusimos, porque como las barbacanas estaban tapadas y estábamos viendo, ¿esta agüita de dónde viene? Está acá, baja, va por abajo, sube y se nos mete en la obra. No nos gusta, ¿verdad? Entonces, en todo donde pudimos le agregamos tierra, simplemente pusimos tierra para que apoye, para que sea lastre y mejorara la estabilidad de fondo frente a su presión ahí al pie de la taguilla. ¿Consultas o comentarios? Por chat no tenemos. Ok, esta es una obra preciosa, preciosa. Bien, y ahora vamos a la última de hoy, el puerto Tec Plata, una terminal de contenedores ahí en la ciudad de La Plata. Muchas cosas son lindas, pero esta foto es linda. Acá están viendo un muelle con su protección de costa debajo, hecho en seco al lado del canal, en el medio del barro del río de La Plata, ahí en La Plata. Así que esto que también es una excavación, este es el momento en que con sifón se está empezando a llenar esto, y esta obra se hizo en seco.
Entonces, el proyecto es este. Hay que hacer un muelle sobre pilotes de 600 metros de longitud. Hay que construir el seco, por economía, construido el seco en el Puerto de La Plata. Entonces tenemos, esto es lo que había, se hizo un pequeño relleno, se clavó una tablestaca muy cortita, después se excava todo en seco, así mágicamente, todo, ¿viste? Los renders soportan cualquier cosa. Se hace toda la obra en seco, cuando está todo perfecto, viene una draga y te saca todo este material y te queda un muelle terminado. Listo, terminó la obra, fue más difícil que esto. La etapa crítica de la construcción claramente es, sobre todo con todo este suelo de arriba de mala calidad, excavar en seco es pedirle a este suelo que se nos venga en la cabeza, ¿no? Acuérdense que acá además tenemos el puelche con su supresión. Así que nos tocó determinar la secuencia constructiva para excavar en seco con este perfil geotécnico y encontramos enseguida que cuando vos analizás la tabla estaca, la presión del agua contra la tabla estaca, este talud con esta geometría no te queda estable, es este flujo de agua el que desestabiliza, es la línea freática alta la que desestabiliza. Y lo que hicimos fue un cambio de diseño, ángulo bajo en suelo bueno, ángulo alto en suelo malo, de ninguna manera. Lo que hicimos fue poner la tabla estaca un poco más atrás, poner esto muy tendido, poner algunos pozos de bombeo otra vez para sacar el agua, para despresurizar todo este material. Y bueno, esto era toda la zona muy tendida porque es el suelo de mala calidad geotécnica y acá una excavación lo más empinada que nos animamos en el Pampeano. Acá está la cuota entre el barro del lecho del río, el post-pampeano y el Pampeano. Empecemos ahora entonces con el diseño de la excavación, el tema del control de flujo. Ponemos una tablaestaca de acero, la pretensión de que sean tablaestacas de acero de buena calidad, bien engarzadas. Después les muestro fotos de la obra para que vean que eso es una pretensión del geotécnico nomás. Pero bueno, esa es la idea, de manera que la freática que iba a estar por acá, y ustedes saben las consecuencias que eso tiene para el talud, cayera a un punto así. Y además, con bombeo profundo, deprimir lo posible la tablaestaca, para que en toda la zona de potencial inestabilidad del talud hubiera la menor presión del agua posible. Después toca diseñar la excavación y haces la cuenta y hay un momento en el que cuando excavas lo último de todo, para poner el pie de la piedra partida ahí abajo, el factor de seguridad te da muy malo. Y si te animás a poner 20 kilopascales en vez de 10 de cohesión al pampeano como valor promedio, daba un poquito mejor. Lo que decidimos es pedir que esta parte de la obra, esta última etapa, fuera excavo 12 metros de largo, pongo el geotextil, pongo la piedra partida y recién excavo los otros 12 metros, para que no haya una zanja larga otra vez, que no sea tan 2D el problema. El siguiente problema a analizar es el levantamiento del fondo. En este punto, con la arena tan cerca, este bloque daba inestable. Ahí tenemos factor de seguridad, se pone atroz, el valor mínimo para 4 metros de ancho daba 1.0. No es posible, no es tolerable. Entonces lo que hicimos fue, en las bombas de pozo profundo, acá, deprimir un estrato de arena que está más o menos aislado del puelche, de manera que al deprimir ese estratito que llamamos epipuelche, logramos que el tapón relevante, el que tenía que romperse todo o nada, fuera más grande y con eso tuviéramos la seguridad necesaria. Claramente no podés asimilar a que vos tenés acá arena, arcilla, y estos están desconectados. Hay lugares donde esa arcilla no está, hay lugares donde la arcilla es arena y todo eso, pero al poner un sistema de bombeo con bombas a este material, se despresuriza, hay un gradiente de presión grande entre esta arena y eso colabora con la estabilidad. Eso fue lo que hicimos y dijimos, el agua en los piezómetros
de este estrato no puede ir más arriba que una cierta cota. 10 metros de depresión de napa, 10 metros abajo del agua esta para asegurar la estabilidad. Entonces, el pospampeano. El pospampeano es este barro blando que está en el lecho del Río de la Plata, en superficie en Puerto Madero, en buenas partes de Lanús y Avellaneda. En todos los lugares donde la superficie de la ciudad es completamente horizontal y baja, es el pospampeano. Y ahí tenemos el material. Vos tenés esta máquina, y la máquina está parada con sus orugas en una pendiente relativamente agresiva, en un suelo que tiene muy poca calidad. Es la succión la que la mantiene ahí. Gira y excava. En cuanto llegás a la cota del agua, y se desaparece la succión, se te forma esta playita. Este material, si se inunda, se destruye. Bajo el agua, el material forma una playa con un ángulo muy tendido. Así que la máquina no puede pisar si el terreno pierde la succión. Entonces, el sistema de bombeo no está solo para que no haya agua, sino para que el terreno tenga resistencia suficiente para las orugas. Una vez que el bombeo está puesto, entonces el barro tiene suficiente succión como para que una máquina de 30 toneladas esté parada ahí arriba y excavando. Y noten cómo se ve, la máquina excava y se ve todo este barro, y miren cuando llega acá a la cota del pampeano, cómo cambia, cómo se ve distinto, ¿no? Acá ya está avanzando mucho la construcción de los tableros. Entonces, los taludes acá daban 2,5 H, uno vertical, muy tendidos en el barro, y acá están puestas dibujaditas las bombas de pozo profundo que les conté que necesitamos para cortar la presión del agua en el círculo de potencial deslizamiento. Después viene, en simultáneo se va construyendo la superestructura, ya se puede ir haciendo, no hay por qué esperar. Y ahora viene la excavación del pampeano. La misma cosa que tenía una pendiente muy suave en el suelo blando, llegaste al pampeano y te fuiste para abajo, 1,5 vertical, 1 horizontal, track, o sea, más vertical que horizontal, como 60 grados, y ahí va bajando en el pampeano. Con estas zanjas perimetrales a toda la vuelta, porque el agua te viene cayendo y vos la tenés que parar y tenés que no querés estar en seco acá adentro. Así que nos podemos permitir el lujo de tener una zanja con agua corriendo por el borde del talud, porque el pampeano cementado no tiene ningún problema. Sacar toda esta tierra es un montón de tierra. ¿Qué haces con toda esta tierra? Lo que se pensó es hacer un recinto para refulado. O sea, acá tenés la excavación, se hizo un terraplén perimetral, acá está el modelito del terraplén, y esto se rellenó con todo este material que se iba sacando de esta excavación. Es mucha, mucha, mucha tierra. Bueno, está el análisis de refulado con sus Alejo, factores. tengo una Diga. consulta. ¿Sí? Recién que dijiste que bueno, habían definido el nivel de la depresión de la napa en 10 metros. Sí. Para hacer esa definición se hicieron, digamos, corridas en Plaxis con diferentes niveles hasta definir que esa era la correcta, digamos, o la que aseguraba la estabilidad de la excavación. Con 10 metros y con diferentes anchos B de diseño te da diferentes factores de seguridad. Pero guarda, atención, el SSR en función de B no lo calculás con Plaxis. Esta es una cuenta manual, ¿no? Porque vos no le podés decir este valor de B a Plaxis. Plaxis rompe como quiere. Claro, pero yo decía para definir para diferentes B, entonces diferentes anchos B y diferentes depresiones de la napa, digamos. Exacto. A ver, lo que estamos haciendo es esto. Con la napa a 10 metros, sí. Con la napa a 10 metros, yo acá tiro una raya en Plaxis y tengo las tensiones y las sobrepresiones. Eso va al Excel. Y ahora me pregunto, ¿qué factor de seguridad tiene? El modelo 2D en Plaxis te va a dar cosas raras, un montón de colores que no ves. Lo que querés analizar es cuál sería el estado más desfavorable. Si yo considero solamente una faja de 1 metro de ancho, el peso es poco, el ancho es bajo, así que la fuerza es poca y las dos fricciones laterales son muy grandes. Si yo considero una faja muy ancha,
porque esta zona es muy alta, el peso es mucho y me estabiliza. ¿Cuál es el crítico? Entonces, extrayendo las tensiones totales y presiones de poros en este plano y conociendo la fuerza, la resistencia por fricción acá vertical, en Excel podés calcular fácilmente cuál es el ancho que da el menor factor, cuál es el que minimiza esta cosa. Y ahí te daba 1 de factor de seguridad con la napa batida a 10 metros. 1. Pero ese 1 asume longitud infinita y nosotros pedimos una longitud de apertura de este último pedacito limitada. ¿Me hago entender? Sí, sí, eso sí, pero la consulta también es por el lado de cuánto deprimo la napa. Exacto. ¿Cómo O llegas sea, a esa definición? es muy difícil deprimir la napa. Pusimos 10 metros, que es lo que nos animamos a decir que se podía deprimir, y llegamos a esto y dijimos 10 metros y longitud limitada. ¿Podríamos haber puesto 11 metros? Sí, o 12, sí, o 14, sí, pero hay que deprimir, ¿eh? No es tan fácil. Entonces, Bien. terminamos diciendo, si la napa está arriba de 10 metros, esto no se puede excavar. Y si la napa está a 10 metros, se excava con longitud limitada. Y si la napa podemos modelar a 12 metros, se acabó el problema, excavan como quieran. Esa es la recomendación, ¿no? Gracias. Ok. Harold también tiene una pregunta, Diga. que es, cuando se deprimía el nivel de agua, ¿se iba cambiando las propiedades del material? Es decir, en la etapa en la cual el nivel de agua ya se había deprimido. Al cambiar de propiedades, las deformaciones y esfuerzos generados en una etapa previa, ¿se mantienen? ¿Cómo funciona? Claro, las tensiones se mantienen en puro equilibrio, pero cuando vos cambias la posición de la napa, cambia la succión, la presión de poros negativa en la zona que queda arriba de la napa. Ese cambio de succión es un cambio de presión efectiva que genera deformaciones. Cuando cambia la presión de los granos del suelo, la presión efectiva, el suelo se deforma. Así que abatir la napa produce deformaciones. En el pampeano son micrones, no se ve nada. En el pospampeano es un poco más significativo. Sí, todo eso pasa, pero todo eso queda capturado por la modelación numérica. Si vos la modelación numérica la hiciste, la caracterización de los materiales la hiciste razonablemente bien, esa condición queda capturada por la propia modelación, no necesitas analizarla por separado. ¿Harold? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, me voy quedando sin tiempo, así que vamos a construir el recinto para refulado para tirar esto acá, con sus análisis de estabilidad, con voz estabilidad de taludes, me lo salteo, nos ahorramos esto. Y ahora les cuento la historia. Esto está enfrente de IPF La Plata. ¿De IPF? No, no es IPF. Sí, de IPF La Plata. Está enfrente. Que del mismo canal toma agua para sus sistemas de enfriamiento. Y acá nosotros para hacer este abatimiento pusimos las bombas de pozo profundo, y las bombas de pozo profundo echaban el agua al canal. Resulta que las bombas de pozo profundo sacan agua de la napa, y el agua de la napa en ese lugar es salada. ¿Qué quieren que le haga? Pasó. Y el agua esta que cambió la salinidad en el canal. Las bombas de toma de agua de IPF encontraron el cambio de salinidad y empezaron a ponerse amarillas las luces verdes en los tableros de control de la refinería, y estuvieron a punto de salir de servicio en uno de esos tantos momentos que estábamos importando petróleo, gas, importábamos carbón. No era un gran momento para que la refinería saliera de servicio. Y entonces, bueno, la gente de allá, una camioneta salió de allá, entró y dijo, les vamos a parar la construcción en 15 minutos. Fíjense qué hacen. Nos sacan, así, hoy, paran esto hoy, enfrente, YPF La Plata, refinando el combustible, en un momento de escasez. Dicho sea de paso, se dan cuenta de lo que eso significa. Un barco cargado con sal entra en esto que es navegación libre, descarga en el lecho del río y nos deja sin refinería por un largo tiempo. Un malvado puede hacer mucho daño con solamente un poco de sal. Bueno, digamos, no lo graben, no lo difundan. Entonces, la salinidad, esta agua batiéndola, le echábamos afuera, tenía sal, nos pararon. Entonces, ¡epa!
hay que disminuir el bombeo. Entonces, si disminuimos el bombeo, si paramos el bombeo, el agua sube. Si el agua moja el pospampeano, se acabó la obra. ¿Vieron lo que le pasa al pospampeano cuando se moja, verdad? Entonces yo autoricé exclusivamente que disminuyan el bombeo hasta que el agua quede en este filo. Se inundó hasta acá. El pampeano que se quede sumergido, total está cementado, pero el pospampeano que no se moje. Y pasó, se inundó, después se volvió a cuando se instaló un sistema de caños para sacar el agua, tirarla directamente al río de la Plata, caño largo, y cuando se volvió a retomar la excavación, ahí estaba el talud lo más bien, volvió a quedar expuesto y no hubo ningún daño. Fantástico, porque el pampeano en esto es fantástico, con su cementación. Después llegó la excavación hasta la losa de fondo, que como les contaba, este es el último tramito que se veía tan chiquito en el modelo, es este último tramito, ¿ok? Un montón de tierra. Y ahí está la excavación hasta el final, ponen el geotextil, ponen la piedra, una vez que está cubierto se saca, se va avanzando. Y también abajo del muelle se va perfilando manualmente la cosa y colocando rip-rap, poniendo las piedras casi a mano. Bueno, iba todo muy bien, iba de repente y tenemos una crecida extraordinaria del río. El agua del río llegó, creo que a solo 50 centímetros o algo así, del filo superior de las tabletacas. Definitivamente más alto que las tierras. O sea, nuestro cosa era así, y acá había las tabletacas, y el agua llegó acá. Ahí. 50 centímetros. Una cosa por el estilo. Y ahí teníamos tablestacas, era mucho peor, no eran malas, pero había muchísimos lugares donde las tablestacas tenían agujeros, las juntas no habían sido cerradas y pasaban cosas como esta. Ahí tenemos el agua saliendo, claramente del otro lado hay agua, no hay suelo del otro lado, hay agua y está el agua chorreando a través de algún agujero o alguna abertura y erosionando salvajemente el talud de pospampeano. Si hubiera subido 50 centímetros más, perdíamos la obra. Si hubiera habido más roturas más rotura, más agujero, más desperfectos en las tabletacas, perdíamos la obra. Cuando terminó la experiencia esta de la crecida extraordinaria, teníamos inundado el pozo. Ven, hasta acá habíamos llegado, esto todavía no había sido excavado, acá está la rampa para bajar. Y miren cómo quedó todo el talud que hubo que reparar todo completito. De paso, miren lo que pasa cuando las tabletacas se encuentran las dos un poco más arriba. La toca está un poco más arriba, acá encontró un bochón, no entró y ahí te quedó la tablestaca alta y no hay nada que puedas hacer, allá lo mismo. No hay nada que puedas. Una vez que la tablestaca se encuentra toscadura, no va más. Ahí terminó. Bien, últimas 3 filminas. Esto fue la inundación y el fin de construcción. Entonces ahí tenés la misma foto en la cual se hizo un sifón simplemente, ¿no? Este coso se llenó de agua y después se abrió abajo y empezó a descargar solo. Aquí tenés la cosa todavía seca, al ladito del canal. Aquí ya está lleno. Y bueno, esta es toda la vista aérea durante el inicio de la inundación. Después vino una draga, se llevó todo esto puesto y esta fue la obra terminada. Esta fue la draga que se comió todo el terraplén que nos había quedado y nos dejó la obra lista como se la ve acá. 1900, precisión quirúrgica en este caso, no siempre va tan bien. No sé si hay consultas respecto de Tec Plata y si no, podemos ir a un descanso. En el chat no hay ninguna por ahora. Justo ahora hay una. Y Dale. Harold pregunta, ¿la velocidad de abatimiento no tiene influencia en la estabilidad? Entiendo, ocurrirían fallas superficiales y a cierta profundidad se tendría succión. Sí, no, la velocidad en esta escala de problemas, no puedo imaginar que la velocidad de abatimiento sea un problema. Cuando estás abatiendo el flujo de agua es de arriba hacia abajo y vos no abatís después que haces el talud. Primero abatís, después haces el talud. De manera que en el momento que abatís, todavía no hay un talud que pueda fallar. Es muy fácil sacarle la presión del agua y aumentar las presiones efectivas a un depósito casi horizontal y después hacer el corte. O sea, no haces primero el corte y tenés el suelo ahí y después le bajas la presión del agua. Es al revés.
Mientras Harold dice gracias, y Tomás Santolaya nos pregunta, ¿cuál era la altura máxima a la que estaba dimensionada la tablestaca cuando vino la crecida extraordinaria? No me acuerdo de la cota, pero estaba creo que para la de 50 años, algo por el estilo. O llegó la de 50 años y la línea de las tablestacas era la de 100, una cosa así. O sea, tuvimos mucha mala suerte. Se llegó esa cosa que no tiene que llegar. Y 50 centímetros, una cosa así. Muy poquito lo que quedó. Es una cuestión de simples recurrencias, ¿no? Hay que elegir un número y ya. Ahora vos me preguntás, ¿cuánto hubiera costado que la tablestaca mida 1 metro más? No creo que mucho. Podría haber sido 1 metro más alta, ¿no? De cualquier manera, una cosa es 1 metro más alta y otra cosa es que hubiera soportado la presión hidrostática de 1 metro más de agua, ¿no? Porque Creo que la pregunta iba a eso, si estaba dimensionada al empuje de agua. esa parte, eso que sobresalía es solo 1 metro, 1,50 metros, porque el terraplén ya había sido alto, pero sí. Esto habría que haber hecho el terraplén un poco más alto y la tablestaca un poco más alta. Bueno, con el diario del lunes, ¿no? Alguien te podría decir, a ver, se comió la peor crecida del siglo, o la segunda peor crecida del siglo, y se la aguantó, así que no estaba mal dimensionada, qué sé yo. No sé qué contestarte. Yo tengo una consulta de cuando en la parte que el talud para el post-pampeano quedó muy empinado. No sé si es digamos, una burrada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿se consideró poner un dren? Donde el talud para el post-pampeano quedó empinado, no. Se consideraron sacarle el agua directamente con bombeo y todo eso, pero la razón por la que no lo dejamos muy empinado al talud del post-pampeano, sino que simplemente lo cortamos, es que esa configuración solo funciona si controlas el agua todos los días, todo el día. Una lluvia torrencial, que no lo controlás y lo perdiste. O sea, si tuviéramos el talud paradito como estaba abajo de la retro, ¿te acordás la foto en el que está muy paradito porque la retro se sostiene arriba? Esa forma, el día de la lluvia lo perdiste. Y no puedes hacer nada, no podés pedir que no llueva. Entonces, digamos, yo no compré eso y dije, no, prefiero que todo el riesgo esté en el pampeano, en quien confío, y no en el post-pampeano. Entonces, pusimos el pampeano lo más parado posible para poder acostar el talud del post-pampeano lo más que pudimos. ¿Desde dónde está el riesgo? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ¿terminamos? Sí, no me parece haber más preguntas. Excelente, gente. Con esto nos pusimos al día. Todas estas cosas debimos haberla dicho de a poquito en las diferentes clases, pero fuimos galopando para poder empezar el TP3. Les pido que trabajen en el TP3. Es ahí donde van a vivir su primer elemento estructural y se equivocan con EJ y se equivocan con la densidad de la malla y si no lo hacen no aprenden. No alcanza con que me escuchen pasivamente. Hagan el TP3, que es un problema en el que ustedes no lo tienen resuelto. El TP1 y 2 le dimos la solución. El TP3 no. Trabajen, se los recomiendo muy fuertemente. La semana que viene seguimos adelante, empezamos con la unidad 4, túneles y obras subterráneas.